Muy buen día, ¿cómo estamos? Ok. Bueno, vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Hoy le puse por título a la palabra que vamos a recibir es la realidad de la herencia. La semana pasada concluíamos acerca de nuestra legalidad o acerca de la legalidad de la herencia que tenemos en Cristo. Sí que es esta herencia la adquirimos por gracia, pero es una posición que se nos ha dado en Cristo Jesús a nosotros como sus hijos. Hoy hablaremos acerca de la realidad de la herencia y esta realidad la tenemos que percibir. Mucha gente, aunque ya es heredera de Dios, aunque ya por gracia somos herederos, pero no se percibe de esa manera. Piensa que todo esto que se habla, que todo lo que Dios o la realidad en la que Dios nos está posicionando es para cuando muera, para cuando esté en el cielo. Pero Dios nos ha dado una herencia, nos ha dado a Cristo como herencia para que aquí en la tierra tengamos una expresión, para que aquí en la tierra administremos todo lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, a nosotros como hijos de Dios nos corresponde tener entendimiento o ser entendidos. Nos corresponde conocer todo aquello a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Nuestra percepción depende de la posición que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros hablamos de la posición que nosotros tenemos, ¿usted qué sabe de la posición que usted tiene? En Cristo Jesús. ¿Quién es usted? Si alguien le pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién es usted? Si usted le dice, soy Carlos, o me llamo Carlos, ese es su nombre. Vivo en Jonacatepec, esa es su población. ¿Quién es usted? Hijo de Dios. Hijo de Dios, lo hemos dicho muchas veces, es un título muy alto que nosotros portamos. Y es un título que nos fue dado a través del sacrificio de Jesucristo. Y fíjese lo que dice la Escritura acerca de esto. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16 al 17, cita de la siguiente manera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestra posición de hijos de Dios, nuestra posición es de hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, cuando a usted le pregunte ¿quién eres tú?, ¿cuál es la respuesta? Soy hijo de Dios. Pero cuando usted conteste que es hijo de Dios, sepa y entienda que ser hijo de Dios tiene una responsabilidad, así como todos los privilegios que tiene. Por lo tanto, cuando usted contesta que usted es un hijo de Dios, debe vivir como corresponde a un hijo de Dios. Porque la percepción, cómo me percibo yo, depende de la posición. Y depende de que yo me vea en esa posición realmente, que soy hijo de Dios. Y en su vida cotidiana usted se va a dar cuenta que cuando usted esté a punto de tomar decisiones, las decisiones ahora usted las va a tomar desde su percepción de hijo de Dios. Y no como cualquier mortal. Cuando usted toma decisiones desde su posición como hijo de Dios, usted se va a dar cuenta que las cosas van a ir tomando un rumbo totalmente distinto. Ahora, ¿cómo te percibes tú? ¿Cómo es que tú te percibes? De hecho, muchas veces a una persona no necesitas preguntarle cómo se percibe, solamente necesitas ver cuál es el lenguaje corporal de esta persona, cómo se comporta. El comportamiento de esta persona habla si realmente se percibe como un hijo de Dios o solamente se quiere colgar del título, ¿verdad? Como que dice, quiero sacar provecho de.
Pero nosotros realmente, a esas alturas, nosotros ya no estamos jugando. Por eso es que nosotros, cada vez de que nos exponemos a la palabra, es para tener un entendimiento. Y que ese entendimiento nos lleve a tomar decisiones que correspondan a la vida de un ciudadano del reino de Dios. La carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 6 cita así: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es su posición. Usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. La iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, tiene una posición de gobierno y autoridad. Ahora, ¿por qué es que te hablo de que tú tienes una posición de gobierno y autoridad? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Y dónde dice la Escritura que está Cristo? Sentado a la derecha del Padre. Pero también Cristo está en nosotros. Y si Él es la cabeza, entonces ¿dónde estamos nosotros? Sentados juntamente con Cristo. Esa es una posición de gobierno. Nos hizo es un hecho efectuado. Cuando usted lee nuevamente la carta a los Efesios, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, nos hizo es un hecho efectuado. Pablo establece que mi posición es sentado juntamente con Cristo y debo tener una percepción clara, y esta debe ser desde mi posición o desde el lugar de gobierno. Y esta posición genera en mí, o debe generar en cada hijo de Dios o en el cuerpo de Cristo, lo primero es descanso. Esa posición que tenemos en Cristo de gobierno debe generar descanso por la obra que Él ya hizo, porque es una obra perfecta. Usted no le puede añadir nada a la obra que Cristo ya hizo. Usted no puede hacer nada, o una persona no puede hacer nada para alcanzar a Dios, para acercarse a Dios. La única manera en la que una persona puede acercarse a Dios es a través de la obra de Cristo. Y esa es una obra que ya fue consumada. Por lo tanto, para nosotros que estamos en Cristo, esto genera descanso. Porque usted ya no se va a esforzar para alcanzar lo que Dios ya alcanzó, sino que ahora su labor es expresar lo que usted ya es en Cristo Jesús. También esta posición me genera dominio, porque se nos delega autoridad. Acuérdense, cuando nosotros usamos el nombre de Cristo, no lo usamos como si fuera su nombre, decir Cristo o en el nombre de Jesús fuera algo mágico. Cuando nosotros usamos el nombre de Cristo es diciendo, o estamos diciendo, en representación de Él, en representación de Cristo yo estoy haciendo esto. Por eso es que esta posición me genera dominio, porque Dios a través de Cristo me delega autoridad para que yo esté involucrado en los negocios del Padre. También me genera deleite. ¿Por qué genera deleite? Por todo lo que recibimos para expresar y extender el reino de Dios. Porque Dios pone en nuestras manos todos los recursos para que nosotros administremos todo aquello a lo que Él nos ha llamado que hagamos. Y lo siguiente que recibimos son dádivas. Se nos da todo para poder cumplir su propósito. Y lo último, bueno, de lo que yo enumeré es dignidad, porque se nos devuelve la dignidad en Cristo Jesús. Usted en Cristo Jesús se vuelve una persona digna. Antes de Cristo usted era una persona indigna, ni siquiera tenía derecho de acercarse, de hablar con Dios, pero en Cristo usted es una persona que se le ha devuelto la dignidad. Es una persona que además de que se le perdonó, se le quitó la vieja vida y ahora usted es una persona justificada. Por eso
ahora usted tiene dignidad delante de Dios y delante de los hombres. Pero eso es algo que usted lo tiene que percibir. Porque muchas veces le creemos más a lo que dice la gente que a lo que la misma Escritura está establecido ya acerca de nosotros. Y esta realidad debe ser la que yo percibo como hijo de Dios. Para tener la percepción correcta, necesito tener la iluminación correcta. Y ahorita vamos a ver lo que es la iluminación. Yo, para tener una percepción correcta, necesito tener la iluminación correcta. La visión celestial es Cristo. Dios revela en Cristo todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que Dios le va a mostrar a usted, lo va a hacer a través de Cristo. A través de la persona de Cristo, Él nos va a estar mostrando todo lo que nosotros ya tenemos o todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y quiero que me acompañen por favor a la carta a los Efesios. Y además de que la vamos a leer aquí, yo le voy a pedir que usted medite en esta porción de la Escritura. Efesios 1, versículo 17 al 20, que cita de la siguiente manera: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que conozcan, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y fíjate, la primera parte, en el capítulo 17 dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Pero si tú te das cuenta, lo que menos quiere la gente es crecer en el conocimiento de Dios. La gente quiere que Dios haga milagros, la gente quiere que Dios le resuelva los problemas, la gente quiere, pero no quiere crecer en el conocimiento de Dios. Y la oración del apóstol Pablo es esa. Dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta qué tan importante es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios? Y se dan cuenta que la mayoría no quiere crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 18 dice: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Le está hablando, dice: pido que les ilumine, que tengan iluminación, que tengan un entendimiento de lo que Dios ha dado a cada uno de ustedes. 19 dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, dice, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Esa es la oración del apóstol Pablo. Y si comparamos muchas veces nuestras oraciones, es como si le estuviéramos escribiendo la carta a los reyes, ¿verdad? O sea, solamente queremos. Pero el apóstol Pablo está diciendo: necesitan conocer a Dios, necesitan tener un entendimiento, necesitan tener iluminación de aquello que Dios ya les concedió
a ustedes. Dios nos da espíritu de sabiduría y revelación. Son expresiones claras para que sepamos lo que nos ha concedido. Y tenemos que entender esto. Cuando habla de espíritu de sabiduría, no está hablando de un ente, ¿verdad? O de un espíritu nada más que va a llegar y que yo pueda orar y decir, oro para que tenga espíritu de sabiduría y un espíritu se le va a transferir. No es así. Está diciendo, oro para que ustedes sean personas entendidas, que sean personas sabias, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios. A nosotros, por iluminación, se nos hace saber lo que Cristo nos ha concedido. Y ahí vamos a explicar un poquito lo que es la iluminación. Escuche esto. A los profetas Dios les habló en clave de misterio. Si usted ha leído, y yo sé que sí lo ha leído, ¿verdad? El Antiguo Testamento, los profetas, Dios les hablaba a través de misterios. Dios les hablaba a través de cosas que ellos no entendían. Dios les daba promesas para el futuro, pero muchas veces ellos no alcanzaban a entender nada de lo que ellos estaban recibiendo. ¿Sí? A los apóstoles, Dios les habló en revelación. Todo aquello que los profetas no entendieron, a los apóstoles Dios se los reveló, Dios se los mostró. Pero en este tiempo, a los santos en Cristo nos da iluminación de todo lo que fue revelado a sus apóstoles. Entonces, a usted Dios no le va a revelar nada, porque todo lo que Dios quería revelar ya lo reveló y está en las Escrituras. A usted lo que Dios le da es iluminación para que usted pueda entender lo que Dios ya escribió o lo que Dios a través de los apóstoles ya está en la Escritura, para que usted pueda entender la Escritura. Por eso es que usted no tiene revelación, usted tiene iluminación. Y esa es la oración del apóstol Pablo, para que usted tenga iluminación, para que usted tenga un entendimiento de aquellas cosas que Dios le ha concedido a usted en Cristo Jesús. Nosotros recibimos iluminación de lo que ya fue escrito. Usted va a la Escritura y usted, que es hijo de Dios, ahora lee la Escritura y comienza a entender. Se le muestra a usted, o a usted tiene acceso a la Escritura, y usted dice, ¿y por qué nunca vi esto? ¿Por qué nunca pude percibir esto? Porque si no estaba en Cristo no lo iba a poder hacer. Pero ahora que usted está en Cristo, usted tiene acceso y a usted le puede ser iluminado el entendimiento. Esa es la oración que hacía el apóstol Pablo. Una de las glorias de este pacto es que todos podemos conocer. En la carta a los Hebreos dice, y me conocerán desde el mayor hasta el menor. Tendrán la capacidad de conocerme, tendrán la capacidad de entenderme. Porque una cosa es el conocimiento bíblico y otra es el entendimiento de la palabra. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la Escritura, les puede decir acerca de la Escritura muchas cosas, pero no tiene un entendimiento. Solamente lo tiene a nivel historia, a nivel, vamos a hablarlo historia, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento, pero no se le ha revelado la vida. Cristo es la realidad de vida. Cristo lo que quiere es que nosotros tengamos un conocimiento vivencial. La iluminación trae consigo una transformación. Si a usted se le ha iluminado Cristo, usted no puede ser el mismo. Porque la iluminación trae consigo una transformación. Cuando usted ve una persona que
que está siendo transformada, ¿verdad? Que su vida está pasando por una transformación, que su vida no está siendo la misma, que su vida no es la misma desde el día que se expuso a la palabra de Dios. Esta persona está teniendo en su vida una transformación, porque una vez que a ti se te ilumina la palabra, tú no puedes ser el mismo. No hay manera de que tú seas el mismo. Y si tú sigues siendo el mismo, yo creo que hay un problema ahí. O no quieres avanzar, o no se te está iluminando nada. Pero realmente muchas veces nosotros no queremos avanzar. Y fíjate lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué es que nosotros recibimos al Espíritu de Dios? ¿Para qué? Según lo que leímos, a ver, ahí está. ¿Para qué es que nosotros recibimos el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y quiero partir de ahí, quiero dejar esto bien claro. Nosotros recibimos al Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No dice para que sintamos bonito. ¿O sí dice así? No, ¿verdad? Pero mucha gente dice, si tú no has sentido nada, tú no has recibido el Espíritu de Dios. Porque la evidencia de que tú recibiste el Espíritu de Dios es que sientas. Pues tú puedes no sentir nada, pero si el Espíritu de Dios te está iluminando y tú estás sabiendo quién eres y tú estás sabiendo cómo conducirte y tú estás sabiendo cómo vive un hijo de Dios, créelo en verdad que tú has recibido al Espíritu de Dios, aunque tú no sientas nada. El Espíritu no me fue concedido para sentir. Es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es que si tú en algún momento dices que yo no siento nada, no te frustres. O sea, no necesitas sentir, solamente necesitas activarte. Solamente necesitas saber, entender y caminar en aquello que se te ha estado iluminando. Juan 16, versículo del 13 al 14, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces dice, cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. Nuevamente, el Espíritu nos hace saber y el Espíritu nos guía a toda verdad. Y está diciendo, esas palabras son de Jesús. Y dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿para qué recibimos al Espíritu Santo? ¿Para sentir? No. ¿Para qué recibimos al Espíritu Santo? Para saber, ¿verdad? Y para que nos guíe a toda verdad. El Espíritu te hace saber que Él está en ti y todo lo que Dios te ha concedido a ti. Eso es lo que la función del Espíritu de Dios en tu vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Cita así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces usted habla lo que usted cree. Por eso es importante que usted crea para que usted hable.
Entonces necesita creer, necesita tener ese entendimiento, necesita crecer, ¿verdad? Dios, el más interesado en el que usted tenga iluminación, ¿saben quién es? Dios. Porque mientras más se le ilumine, más efectivo va a ser usted en esta tierra. Entonces, yo y tú solamente hablamos de lo que sabemos. Y algo es seguro, que nosotros tenemos que tener certeza de cuál es nuestra realidad, porque el Espíritu de Dios me hace conocer cuál es mi realidad en Cristo Jesús. Colosenses 2, versículo del 2 al 3 cita así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice, aquí nos está diciendo la Escritura, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Si te das cuenta cómo Dios quiere que sepas, Dios quiere guiarte a la verdad, Dios quiere que tengas un pleno entendimiento, y es a lo que Dios nos está llevando, que nosotros podamos conocerle realmente, porque cuando tú le conozcas, tú lo vas a poder manifestar a Él, tú lo vas a poder expresar a Él, porque vas a saber en todo tiempo y en todo momento lo que Dios quiere. Esa es la importancia de este evangelio, y es por eso que nosotros nos congregamos, para mostrar y manifestar la grandeza de Dios en este tiempo, para mostrar y manifestar la grandeza de Dios a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque créeme que estás rodeado de gente que anhela conocer a Dios. Nosotros estamos rodeados de gente que anhela conocer a Dios. Dios quiere primero que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido a nosotros. Primero debes saber lo que Dios te ha concedido a ti. Primero debes saber quién eres en Cristo. Primero debes saber cuál es tu realidad en Cristo. Primero debes saber para qué estás tú aquí en la tierra. El espíritu de sabiduría es obra del Espíritu de Dios que nos ha sido dado para conocer las cosas que son de Dios. Fíjate y atiende esto, porque esto es importante. Hay dos cosas que tú necesitas conocer. Dios quiere que tú conozcas las riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia son Cristo. Es Cristo. O cuando Dios quiso manifestar las riquezas de su gracia, envió a Cristo. Pero también Dios quiere que tú conozcas las riquezas de su gloria, que también es Cristo. Estas solo se conocen si Cristo es revelado. Por eso yo necesito conocer lo que Dios me entregó en el Hijo, o lo que Dios me entregó a mí en Cristo. La herencia es el derecho legal y la posesión de un hecho real. La semana pasada hablábamos de que legalmente nosotros somos herederos de Dios, ¿sí? Y esta semana estamos hablando de percibir la herencia, ¿sí? De vernos realmente como herederos, porque para muchos, aunque la herencia es un hecho legal, pero todavía no se les ha revelado como un hecho real en su vida. Entonces, tengo que usar mi derecho legal para tomar la posesión, pero si ignoro o si la ignoro, no la puedo tomar. Si yo ignoro, aunque yo me sepa heredero, pero si yo ignoro
lo que es mío, ¿cómo lo puedo reclamar? ¿Cómo lo puedo tomar? ¿O qué es lo que voy a tomar? ¿Sí estamos hasta aquí? Ahora, te decía que todo esto fue dado en Cristo y nos fue dado en Cristo a nosotros. Por eso Mateo 28, 18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta porción de la Escritura está situada después de la resurrección. Por lo tanto, Jesús legalmente les dijo a sus discípulos, toda potestad o todo el poder me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Entonces, todo dice que le pertenece a Él. El Padre entregó la herencia entregó todo como recompensa al Hijo. Y lo vamos a ver en Filipenses 2, del 9 al 11. Y ahorita vas a ver por qué te estoy hablando acerca de esto. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? Le dio poder, le dio dominio, le dio autoridad, pero le dio a la iglesia como herencia. Ahora, todo eso le pertenece al Hijo. Pero igual a nosotros, el Padre nos dio al Hijo como herencia. Entonces, al Hijo le dio a la iglesia, pero a la iglesia le dio al Hijo, y ambos se complementan, pero la cabeza del cuerpo es Cristo. Entonces, quien gobierna, quien tiene autoridad, quien tiene poder es Cristo, ¿verdad? Efesios 1, 7 al 8 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí está hablando de las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia nos pertenecen a nosotros por gracia, como lo está diciendo. Nos fueron dadas en Cristo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente recibirlo a Él. Ahora, ¿cuáles son las riquezas de su gracia? Salvación, perdón, justificación, regeneración, santificación. Todo eso es las riquezas de su gracia. En un momento vamos a ver acerca de las riquezas de su gloria. Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Seguimos hablando de las riquezas de su gracia. El Padre le otorgó todas las cosas al Hijo por decreto y por recompensa, ¿sí? Por recompensa a la obediencia que el Hijo tuvo en cumplir la obra o la misión que el Padre le encomendó. El Padre nos otorga todas las cosas en el Hijo por gracia, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos, lo que acabo de nombrar, salvación, justificación, redención, todo eso nosotros lo recibimos por gracia. No tuvimos que hacer absolutamente nada, porque todo es por gracia. Pero aquí es algo que tenemos que entender. Todo lo que Dios nos da es conforme a sus riquezas. Y esto es algo que tenemos que entender muy bien, porque tenemos un ejemplo en la Escritura. Cuando Jesús le habla a sus discípulos y les dice, observen lo que está pasando en este momento. Ellos estaban
en el templo, y dice que todos los principales pasaban y hacían tocar campanas para dar una ofrenda en el templo. ¿Sí? ¿Sí ubican esa escena? Sí, sí, yo sé que sí lo han leído. Y dice que Jesús le dice, pongan atención. Y dice que todos hacían tocar campanas para llamar la atención y la gente viera cuánto ellos estaban dando. Pero dice que al final pasa una mujer y pone todo lo que ella tenía para su sustento. Y la pregunta de Jesús es, ¿quién dio más? Todos aquellos que hacían tocar campanas daban de sus riquezas. Pero esta mujer dio conforme a sus riquezas, porque era todo lo que tenía y ella dio todo lo que ella tenía. Los otros dieron una parte, porque así como lo marca la escena, eran personas muy adineradas, que podían dar cantidades grandes, pero no estaban dando conforme a sus riquezas, estaban dando de sus riquezas. Ahora, vamos con Dios. ¿Cómo son las riquezas de Dios? En todos los sentidos. Usted imagine cómo es la riqueza de Dios o cuánta riqueza tiene Dios. Si usted en algún momento se sintió rico, ¿verdad? En algún momento si usted sintió que usted era rico y que usted tenía mucho, el planeta donde usted vive le pertenece a Dios y todo el universo. Entonces, ¿qué tan rico es Dios? Demasiadamente grande, ¿verdad? Demasiadamente. No hay manera de medir la riqueza de Dios. Cuando la Escritura dice que Dios nos da conforme a sus riquezas, ¿a qué se está refiriendo? En abundancia. ¿Dios es rico en sabiduría? ¿En inteligencia? ¿Sí? ¿En economía? Sí, ¿verdad? Si usted en algún momento cuando da su ofrenda dice, le voy a dar a Dios, usted no le está dando a Dios. Usted está dando para el sustento de este lugar, porque a Dios no le está dando. Pero usted honra a Dios cuando usted hace eso, porque usted también debe ser una persona entendida que debe dar conforme a su riqueza, conforme a la riqueza que Dios lo ha colocado a usted. Si usted ha entendido eso, usted no tiene problema, ¿sí? Porque Dios, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para la extensión de reino. Y esa imagen de que Jesús le dijo, pongan atención, es precisamente la enseñanza que Él nos quiere dar a nosotros. Porque muchas veces nosotros le exigimos, ¿verdad? Le decimos a Dios, es que yo quiero que tú me apoyes, yo quiero que tú... Y Dios dice, entiéndeme, conóceme, ¿sí? Déjate guiar por mí. Pero muchas veces a la hora de la hora ya no nos dejamos guiar por Dios y necesitamos ser entendidos y dejarnos guiar por Dios. Entonces, lo que Dios me da es conforme a sus riquezas. Dios, fíjate, Dios no tiene límite con nadie de nosotros. Dios, dile a tu lado, Dios no tiene límite con nadie de nosotros. Porque Dios nos da conforme a sus riquezas. Ahora dile, el límite lo pones tú. El límite lo pones tú. ¿Sabes por qué pones el límite tú? Porque si no lo conoces, si no lo entiendes, si no te dejas guiar por Él, ¿qué pasa? Si te das cuenta como muchas veces el límite lo ponemos nosotros. Sí, porque algo que a nosotros nos falla, ¿verdad? Y que a Dios no le falla, es que Dios conoce el corazón de cada persona.
O sea, Dios conoce la intención de las personas. Para Dios no hay nada oculto. ¿Verdad? Y además la misma Escritura dice que no hay nada oculto que no salga al descubierto. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Entonces, Dios conoce nuestros corazones. Realmente Dios, antes de que nosotros, Él ya conoce. Entonces necesitamos entender esto. Dios me da conforme a su riqueza. Y esa es la riqueza de su gloria. Dios quiere dar abundantemente a cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, todo lo que Él tiene, Él lo da en el Hijo. Escuche esto, Efesios 3, versículo 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración del apóstol Pablo, ¿verdad? Que seamos fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Necesitamos entender todo esto. Y aunque la riqueza que tenemos en Cristo, la riqueza de su gracia, ya la estamos disfrutando, necesitamos ser entendidos, necesitamos ser iluminados para experimentar la riqueza de su gloria. Porque usted es rico en Cristo Jesús. Y la riqueza en Cristo no tiene que ver con dinero, con economía, aunque por defecto está incluido. Porque generalmente cuando nosotros escuchamos riqueza, lo primero que viene a nuestra mente es un signo de pesos. Pero realmente la riqueza en Cristo es mayor que el dinero. Las riquezas de la gracia es la posesión de la herencia. Las riquezas de su gloria es la manifestación de la herencia. ¿Sí? Usted es rico porque usted ya es heredero. Pero recuerde lo que dice Gálatas 4. Entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque necesita tener un crecimiento, necesita tener un entendimiento para que pueda administrar la riqueza de su gloria. Gracia y gloria es alguien que se recibe. Cristo trajo las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. Cuando Dios quiso mostrar su gloria, ¿a quién envió? A su Hijo. Cuando Dios quiso mostrar su gracia, ¿a quién envió? A su Hijo. Escuche, Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Dios quiere mostrar su gracia, ¿a quién manda? A su Hijo. Y cuando Dios quiere mostrar su gloria, ¿a quién muestra? A su Hijo, a Cristo. La gracia y la gloria, el Padre las expresó en el Hijo. La iglesia es la herencia del Hijo. El Padre se la otorga por su obra completa. Cristo es la herencia de la iglesia. Efesios 5, 29 al 30 dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Su cuerpo, su carne y sus huesos. Y si usted se remonta al Génesis, ¿verdad? Al Génesis, cuando Dios le da a Adán, a Eva, ¿qué dijo Adán? Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y la iglesia aquí nos está diciendo, como el cuerpo de Cristo, es su cuerpo, es su carne y es sus huesos. Y dice que Él la sustenta y la cuida. Por eso usted, como parte del cuerpo de Cristo, está respaldado por Dios, está respaldado por Cristo, porque Cristo lo sustenta y lo cuida. Él está en usted y Él está con usted. La iglesia disfruta a Cristo por el poder de la resurrección. ¿Por qué? Nosotros asimismo fuimos resucitados o ahora tenemos una vida resucitada. Si no vemos a Cristo en mí y en mi hermano, no va a cambiar la manera en la que nosotros vivimos. Ahora fíjate de esto. Si tú no ves a Cristo en ti, hay un problema bien grande, porque vas a seguir viviendo a tu manera. Pero si tú ya lo ves en ti, pero tú no lo ves en tu hermano, ahí también hay un problema, porque tu hermano también es parte del cuerpo de Cristo. Entonces tienes que aprender a ver a Cristo en ti, pero también a ver a Cristo en tu hermano, ¿sí? En aquel que está al lado tuyo, en aquel que también forma parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, el trato de Dios con el hombre o con nosotros es un trato de perfección para ser efectivos en el propósito. ¿Sabes cómo te ve Dios a ti? ¿En Cristo? Perfecto. Tú no tienes defectos para Dios. Tú no tienes peros. Dios no te puede poner un pero a ti porque tú estás en Cristo. Pero tú necesitas verte en Cristo y aprender a ver a los demás también en Cristo. Y aunque tengo un cuerpo y tengo carne, no soy carnal. Dile a tu lado, tú tienes cuerpo y tienes carne, pero no eres carnal. Cuando tú busca en la Escritura, busca en la Escritura, y cuando la Escritura habla de las obras de la carne, tú lee, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza con una lista. No te la voy a decir. ¿Sí? Y después de toda esa lista dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Y después comienza lo que la Escritura dice o llama el fruto del Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Y continúa diciendo, ante tales cosas no hay ley. ¿Sí te das cuenta? Tengo un cuerpo y tengo carne. Poca, pero tengo. Pero no soy carnal. Porque hay algunos que aunque están como yo, son bien carnales. ¿Sí te das cuenta? Cuando la Escritura habla de la carnalidad, está hablando precisamente de eso. Ahora, ¿un hijo de Dios puede operar en la carne? Desgraciadamente sí. No debería,
pero desgraciadamente sí. Pero operar en la carne es un problema para nosotros como hijos de Dios. Escucha, necesito tener una percepción correcta de quién soy yo. Colosenses 3, del 1 al 3, dice así. Y esta es así como que la receta, ¿verdad? Para que se le quite lo carnal. ¿Sí? Dice así la Escritura. Anótela. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, cuando usted se considera muerto, cuando usted se entiende, ¿verdad? Se sabe que está muerto y que su vida ahora está escondida en Cristo, usted se va a percibir como Cristo. Y no le estoy diciendo, ¿verdad? No me malinterprete que diga que usted es Cristo, no, sino que el reflejo que usted va a percibir y los demás van a percibir de usted es a Cristo. La gente va a percibir a Cristo a través de su vida. Porque usted ha entendido de que usted ya está muerto, que aquel carnal ya está muerto, dice, está crucificado juntamente con Cristo y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Las cosas de arriba trascienden, las cosas de arriba son eternas, las cosas de arriba dan descanso, las cosas de arriba dan paz. La Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted quiere seguirse afligiendo, quiere seguir viviendo afligido, pues sígale en el mundo. Ahí la va a tener. Pero las cosas eternas son cosas que trascienden. Son cosas que nadie te lo puede robar. La paz que Dios da, el descanso que Dios da en Cristo, te pueden matar, pero no te lo van a robar. No te lo van a quitar. No hay manera de que te lo puedan quitar. Tú tienes que entender que tú moriste donde Él murió. ¿Dónde murió Cristo? En la cruz. Y en la cruz también tú moriste. Eso es lo que la religión no te dijo, ¿verdad? Porque la religión te dijo, Él murió por ti en la cruz. Pero la realidad es que también tú moriste en esa cruz. Porque tú tienes una nueva vida. Porque tú ahora le perteneces a Dios. Y por eso es que nosotros estamos escondidos en Cristo. Y debemos vernos en Él porque nosotros hemos muerto. Las riquezas de su gloria se manifiestan en los hijos entendidos. Y fíjate lo que Dios espera y lo que la creación espera. Tú tienes mucha gente, tú conoces mucha gente que no conoce a Dios. Esto es lo que espera esa gente. Romanos 8:19 cita así. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Aquel amigo de la infancia, aquel amigo de borracheras, aquel amigo de todas las locuras, ¿sabes qué está esperando de ti? El momento en que se manifieste que verdaderamente somos hijos de Dios. No está esperando que seas religioso, Él está esperando una expresión de Dios en tu vida. Aún tu vecino está esperando una expresión de Dios en tu vida. ¿Le vas a dar esa expresión? Porque a eso fuimos llamados. Y esto no es un hecho milagroso, sino es la expresión de vida. O sea, Dios no te pide un milagro porque todo lo que Él te pide de lo que ya te dio. Él te pide una expresión de lo que Él ya te dio a ti, de su gracia, de su gloria. Es lo que Él pide. Por eso esto no es un milagro, lo que Dios pide. Lo que Dios pide es una expresión
de vida. La iglesia debe ser edificada en Cristo, que la Escritura dice que Cristo es el don infalible. Las riquezas de su gracia son los beneficios, y estos beneficios son para todos aquellos que están en Cristo. Las riquezas de su gloria son los privilegios, ¿verdad?, con los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros también participemos de las riquezas de su gloria, porque de las riquezas de su gracia participamos todos, ¿verdad? Y se siente bonito recibirlo. Las riquezas de su gloria son una expresión de la grandeza de Dios que a través de nosotros se manifiesta para otras personas. El creyente que dice, es que yo soy salvo, solo recibe las riquezas de su gracia. El entendido participa de las riquezas de su gloria. Por eso a Dios le interesa que tú seas una persona entendida. Por eso a Dios le interesa que a ti te sea iluminado el entendimiento. Por eso a Dios le interesa que tú te dejes guiar por el Espíritu de Dios, porque nosotros somos administradores de las riquezas de Dios. Tú eres el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5, 29 al 30. Ya lo había leído, pero lo voy a volver a leer para que tú entiendas esto. Dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por su iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Cristo te alimenta y te cuida. Pero hace un momento, cuando toqué esta porción de la Escritura, también te decía que si tú no ves a tu hermano en Cristo, tú no puedes odiar a tu propio cuerpo. No te puede gustar una parte de tu cuerpo, pero tú no te quitarías una parte de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué muchas veces como que rechazamos a los que pertenecen al cuerpo de Cristo? Y es algo importante, porque así como los que estamos en este lugar pertenecemos al cuerpo de Cristo, otras iglesias también son parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos ni hablar ni decir nada porque son parte del mismo cuerpo al que nosotros pertenecemos. Nosotros no debemos bebernos a nosotros, debemos vernos nosotros en Él. Colosenses 1, 12 al 13 cita así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted tiene que saberse que usted es apto para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, la herencia de los santos a los cuales se les ha iluminado la verdad de Cristo en sus vidas. Usted es apto para participar de esa herencia. Usted se debe percibir de esa manera, porque usted ya fue diseñado, a usted legalmente ya le pertenece, pero ahora usted tiene que tomar la posesión de aquello que Dios ya le dio en Cristo Jesús. A eso somos llamados. Por eso es necesario que usted se vea en Cristo Jesús. Oramos. Padre eterno, permítenos vernos en la realidad que tenemos en Cristo. Permítenos percibir, participar de la riqueza de tu herencia y participar de la riqueza de tu gloria. Gracias, Padre, porque sabemos que nos amas. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Permítenos, Señor, ilumínanos para que podamos caminar en esta verdad presente. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como siempre, ¿verdad?, les invitamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.